Bueno, de vuelta, más cositas que contarles. Invitarles a una conferencia dentro de la nueva programación trimestral, de la cual hablamos ayer, del Centro Idealia, un centro multidisciplinar que, como les contábamos ayer, han presentado diferentes actividades, como suele ser habitual, con diferentes conferencias, talleres, etcétera, etcétera, que le iremos contando poco a poco. Comienzan mañana, sí, para no perder tiempo. Una conferencia y con una pregunta. Esto es algo, no sé si en alguna ocasión se han preguntado aquello de qué es el alma. Esto que nos han contado que tenemos los seres humanos es algo invisible, no sé si es cuestión un poco de fe, que a veces es el cordón umbilical entre lo humano y lo divino y lo humano, no sé. Creo recordar en una película que incluso le pusieron peso al alma, ¿no? No sé si han visto una película que se llama 21 gramos, de un director mexicano que se llama Agustín González, que sale Sean Penn y Benicio del Toro, entre otros, y dicen que cuando uno muere, el peso del alma, no sé esto cómo lo han calculado, es de 21 gramos. Antonio Burgos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. No sé esto cómo han llegado a la conclusión, pero el caso... ¿Has visto la película? ¿No? No la he visto. Pero sí, la he escuchado y es una teoría que sonaba por ahí, lo del 21 gramos. Sí. No sé si esto tendrá peso o no, el alma. 21 gramos de alma. Vamos a ver. No, pero la pregunta de luego es para pararse un poquito, ¿no? A decir, bueno, ¿esto qué es? Dicen que lo tenemos, pero... Bueno, podría ser al revés. Es decir, en lugar de decir, dicen que lo tenemos, podríamos decir, ¿soy un cuerpo que tiene un alma o soy un alma que tiene un cuerpo? Un alma con cuerpo. Depende de dónde pones la perspectiva. Yo soy un convencido de que el hombre es algo más que carne, hueso y sangre. Eso lo tengo, Joaquín, clarísimo. Sí. Lo que ocurre es que cuando hablamos de esto, tendríamos que... siempre se dividen las tendencias, ¿no? O nos vamos al lado de la religión o nos vamos al lado de la ciencia. Y parece que en medio hay un gran abismo de soledad. Si nos vamos a la religión, nos van a decir, bueno, el hombre tiene alma, digamos, por lo menos en nuestra religión más occidental que todos conocemos, sí. Hay un alma creada por Dios, esa alma está ahí puesta en el cuerpo, tiene una experiencia, tiene una serie de cosas, y luego va al cielo o al infierno. Sí, así de claro. Entonces, mucha gente no está con ese tema. Si nos vamos a la ciencia se abstiene completamente del alma o la niega. No los científicos. Yo creo que la ciencia es una palabra demasiado genérica como para decir la ciencia y culparla o achacarle cosas. Están los científicos punteros, los reales investigadores, que en general tienen una gran profundidad filosófica, eso es lo que no permea. Y luego están los divulgadores de la ciencia, profesores y demás, que no son estrictamente científicos, sino estudiosos, que son quizá los que más dogmatizan al respecto. A mí si me dan a elegir entre que... Porque claro, preguntarse por el alma en realidad creo que es preguntarse quién soy yo y qué hago aquí. Así, la pregunta a lo bestia, ¿no? Eterna. ¿Quién soy yo y qué hago aquí? Lo que yo me niego, pero por convicción íntima, por reflexión y creo que son las experiencias, la vivencia que todos tenemos, es a pensar que yo, mi conciencia, es solo un conjunto de reacciones químicas y eléctricas de las células del cerebro. O sea, si a mí me dicen, me dan a elegir entre que el amor, el odio, la emoción, los conceptos sublimes sobre la vida, sobre la muerte, es producto de que hay unos chispazos y una serie de reacciones químicas en una porción delicadísima del cuerpo humano que es el cerebro, y que todo eso soy yo, y que cuando eso desaparezca, porque va a desaparecer, yo dejo de existir, pues yo tengo la convicción profunda de que no es así. Pero yo no me iría ni a esa postura científica que no se puede negar, pero tampoco la religiosa. Me iría en medio y arriba, ¿no? Entre lo uno y lo otro, en medio y arriba. Mi postura es filosófica. Hombre, de luego que las religiones se han encargado de moldear el alma, por lo menos la religión cristiana, la que más conocemos, más cerca tenemos, ¿no? Ya no, nos han moldeado a su gusto y semejanza, ¿no? Sí. Pero y tú decías antes, ¿y por qué no podemos ser solamente carne, hueso y sangre? ¿Por qué? Yo creo que eso es indemostrable. Tiene que haber más. Yo no lo sé. Yo creo que es indemostrable el que sí o el que no. Cuando antes decía, bueno, le han dado un peso al alma, 21 gramos. Eso debe tener alguna razón de ser. Sí. Pero entonces estamos convirtiendo al alma en un apéndice más del cuerpo. O sea, algo hay, pero no debe ser todo. Yo creo que un ejemplo que hemos hablado muchas veces. Cojamos un televisor donde vemos un programa. Y entonces cogemos, lo abrimos y empezamos a pincharle aquí, allí, y vemos que se le va un color, que se le va el sonido, que cambia. Y entonces decimos, ¿ves? Pinchando aquí ya sabemos cómo funciona el televisor.
pero eso es el aparato, pero lo que se ve está siendo producido y elaborado probablemente a kilómetros, cientos, miles o años del momento en el que yo lo estoy viendo. Es decir, el fenómeno de la conciencia es una cosa y la antena receptora de la conciencia, como el cerebro, es otra cosa. Entonces, coger a un monito, que me parece criminal, y levantarle la tapa de los sesos, ¿no? Es horrible, ¿verdad? Para ver si le pincho aquí qué dedo mueve y si el área del habla, el área del recuerdo. Es que me parece excesivamente primario el pensar que el ser humano es solamente eso. Yo creo que la cuestión está en que cada uno se analice a sí mismo y diga, vamos a ver, ¿yo quién soy? Mis sentimientos, mis pensamientos más profundos, mis preguntas, ¿proceden estrictamente de eso? ¿O yo presiento o percibo que hay algo más? Y es una respuesta que tiene que encontrar cada uno. Pero da la impresión que esto, al igual que otras muchas cosas, es cuestión de fe, en definitiva, ¿no, Antonio? De creer o no creer, porque aquí no hay nada demostrado. No, yo creo que no. Bueno, no hay nada demostrado en ningún sentido, porque ¿quién ha visto un átomo alguna vez? Un átomo es una hipótesis válida por ahora. Un átomo es invisible, los átomos no se pueden ver. Por muchos dibujitos que veamos, donde se ve el núcleo con los protones, los neutrones y los electrones alrededor, eso es mentira. Primero porque la proporción impide que se pueda dibujar, la proporción de distancia entre el tamaño del núcleo y la corteza electrónica, para empezar. Y segundo, es una hipótesis válida por ahora. Teníamos que ver cómo la ciencia, en un siglo y medio, ha cambiado radicalmente de postura. Solo que se estandarizan unas, que son las que se enseñan en los colegios y en los institutos. Nadie ha visto un átomo, pero tenemos la fe de que algunos señores tienen aparatos y una mente prodigiosa y los han percibido y no lo explican. Fe. Joaquín, fe. Fe. Hace 500 años teníamos la fe de que el señor sacerdote del pueblo, de lo que me hablaba, de la existencia del alma y todo eso, era verdad. Y tenía fe en que él lo sabía. Entonces, aunque parezca que estamos en un mundo positivista, cientifista, el 99,9% de la humanidad se mueve por fe. Tú crees que tu mujer no te engaña. Tú crees que tu hijo es tu hijo. Y tú crees que el átomo existe y que la galaxia Alfa de Centauro está a 4,5 años luz. Ya sé que hay documentales que nos dicen, no, esto está medido. Esa medida de hoy, dentro de 10 años, se ha dividido por la mitad o se ha multiplicado por 7. Bien. Pero nos lo seguimos creyendo. Entonces, mi postura es filosófica, es decir, teniendo en cuenta todas estas cosas, más que una cuestión de fe, es una cuestión de percepción interna. Todos tenemos percepciones Claro. en relación a eso, ¿no? Claro. Los grandes filósofos, algo que tú controlas y conoces, han hablado del alma, en sus teorías, en sus pensamientos, en sus escritos. Ahí, eso es lo que vamos, esa postura, esa perspectiva es la que vamos a tratar de ver. Primero, a mí me gustaría, ya lo hago siempre, Joaquín, me lo tienes que perdonar. Sí, no, porque es que filosofía es una palabra que suena casi como un insulto, ¿no? ¿Cómo lo decimos ahora? No, es que hay que decirlo, porque no hay otra. Bien. Claro. No hay otra. Es que, pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque la gente cuando le dice filosofía cambia se de asusta. canal. Se dice, Cambian de canal directamente. Claro, pero vamos a no hablar de filosofía, hablemos de los filósofos. Vale. Un Platón, un Giordano Bruno, un Anaxágora, bueno, los que quieras. Fueron gente sumamente activa. Porque tenemos la idea de que el filósofo es un señor que está escondido en un rincón pensando. No es verdad. La filosofía es una forma de vivir y una manera de estar en la vida, y de ahí salen algunas teorías, pero es algo eminentemente activo. Pero claro, la idea que tenemos de filosofía es de la historia de la filosofía que todos dimos en el instituto. Eso te iba a decir, que yo creo que tiene en el grupo algún profesor que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es que ahí no filosofamos, ahí hacemos historia de la filosofía. Es decir, y además nos lo plantean como una serie de encontronazos. Este dice y este dice lo contrario. Y luego viene otro que dice lo contrario del primero. Entonces, claro, en esa dialéctica de oposición, la filosofía es con perdón, coñazo. Sí. Horrible. Se puede decir más fuerte. Pero no es así. Un coñazo. Pero no es así. La filosofía es ¿sabes quién más me preocupa? Los jóvenes. Sí. Porque los jóvenes, yo creo que todos tenemos preguntas. Fíjate, cuando el chaval sale de la adolescencia a la juventud, es el inconformista por excelencia. Y además, inconformista
digamos por sistema, tiene preguntas que nunca hace porque tiene el miedo de que no se las contesten. El quién soy yo, el qué hago aquí. Porque si se le dice estudia o trabaja y luego te casas y luego tienes hijos. Sí. Pero en el fondo, antes de que estemos suficientemente endoculturados, el joven lo racionalice o no lo racionalice, la pregunta es, ¿y todo eso para qué? ¿Para qué? O sea, si yo te veo a ti como vives, ¿para qué? Claro. Esa es una pregunta que late en lo profundo y que pocos son capaces de formularse así abiertamente. Y los que se lo formulan, ¿saben lo que hacen con ellos? Al psicólogo. ¿Sabes qué pasa, Antonio? Que nos creemos libres, pero no lo somos. Efectivamente. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabes? Nuestra mente está llena de paredes, llena de prejuicios, que nos impiden avanzar en determinadas direcciones. Te pasas toda la vida pasando por diferentes aros, por los que hay que pasar, porque está así establecido. Sí. El cartel del curso que abrimos mañana está muy bien porque es una frase de Einstein que dice: la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Qué bueno. Lo hemos utilizado según paracaídas. Efectivamente, la mente hay que abrirla. Y abrirla significa que te vas a encontrar con dudas. Habrá que aguantar la incertidumbre de que no sé. Pero es mejor decir, esto no es y tengo esto que buscar. O sea, lo del alma, ¿no? Tú me preguntabas. Mira, yo no sé lo que es el alma, pero sé lo que no es. Un conjunto de reacciones químicas eléctricas que conforman una cosa ahí, eso sé que no es. Ahora, ¿qué es? Busquémoslo. Y si repasamos la historia de la filosofía y a los filósofos punteros, no hay ni uno que no haya hablado, no del alma, sino de las partes del alma, de la naturaleza de cada una de esas partes, porque claro, el alma es como una especie de entelequia. ¿En qué partes se divide? Pues Platón, por ejemplo, nos hablaba, pero esto habría que comprobarlo cada uno, decía. Platón decía, el alma muere y no muere. Hay una parte que muere y una parte que no muere. Y tiene tres partes fundamentales. Los instintos, o sea, la parte que él llama concupiscible, la parte que llama irascible, nombre inadecuado, pero es la parte que se vuelca en una dirección o en otra dirección, y la parte racional. Entonces tenemos parte racional, parte irascible y parte concupiscible. Dice, esas tres partes conviven. El problema está en que la parte irascible, una parte media, a veces se decide por la autosatisfacción y a veces se decide por la razón. Entonces, esa lucha es la que tiene el ser humano siempre. Pero te he visto otra cosa. Lo que nosotros llamamos razón, para el griego no tiene nada que ver. O sea, para nosotros razón es un conjunto de argumentos, conectar ideas, así en el sentido horizontal. Para el griego, la razón, el logos, el nous, tiene mucho más de intuición, de captación, no de invención, sino de encontrar. No es subjetiva, se va volviendo objetiva en su propio plano. Entonces, pero es que si nos vamos a la India, ya no reconocían tres partes, sino más, porque se pueden subdividir. O sea, digamos que material para reflexionar sobre ello. Por supuesto que hay. ¿Hay alguna forma de alimentar el alma, de cuidarla de alguna forma, de mimarla? Yo creo que sí. ¿Cómo lo hacemos esto, Antonio? Siendo éticos. No creo que haya otros. Decíamos que ¿qué es el alma? Bueno, el alma tiene memoria, o sea, la memoria radica en el alma, y el sentimiento, y el pensamiento, y sobre todo el factor ético. Pero no el factor ético como resultado de una enseñanza que me viene de fuera, sino como de un descubrimiento. Yo creo que lo único que alimenta realmente el alma es el sentido de vivir los valores independientemente del resultado que podamos obtener en el mundo. O sea, no creo que haya otro. El estudio, por supuesto, pero no el estudio memorístico, sino la reflexión. Eso hace crecer el alma. Reflexión sobre lo que hemos estudiado o reflexión sobre lo que hemos vivido. Y la vivencia ética, la vivencia profunda, tener un código moral, no porque te lo han escrito en un papel, sino porque tú lo has descubierto de alguna forma y ser fiel a eso, creo que es lo que más puede hacer que el alma se alimente. Hay expresiones, frases hechas cuando queremos decir que nos sale de dentro, de lo más profundo de nuestro ser, como diciendo, te digo esto porque me sale de dentro del alma, ¿no? Incluso lo utilizamos a diario, ¿no? Sí. O sea que
Está presente de alguna forma incluso en nuestros pensamientos y en nuestro vocabulario, pero quizás y se dice, no nos damos cuenta, ¿no? Esta obra de arte tiene alma, esta música tiene alma. Efectivamente. Se dice, o sea, tiene algo más. Alma sinónimo de vida, en También, este caso. También, pero en este caso tenemos que poner vida con mayúsculas, no simplemente vida biológica, porque una persona puede estar biológicamente viva y ser un desalmado, que también se dice, que es un desalmado. Porque, no sé, ha matado a su hijo, a su hija, así, porque ha hecho las barbaridades más grandes del mundo, y eso no es humano. Entonces, es como si dirían nuestros padres filosóficos, los griegos, dirían que ha perdido el alma. Su alma se ha ausentado y ha quedado esa parte de abajo, ¿no?, en la parte de los instintos, funcionando sola. Le falta la parte de arriba, el nous, que es la que aporta los valores. Pero está en nuestro vocabulario y de alguna manera creo que es una necesidad. El sentir que el alma es algo más que una entelequia. Y sobre todo, eso es lo que por donde empezamos al principio, ¿no? ¿Yo quién soy? Una conciencia, alma, que tiene cuerpo, por lo tanto tengo uno y tal vez pueda tener más. O soy un cuerpo que tiene alma. Depende de donde pongamos la perspectiva, vamos a ver las cosas de una manera o de otra. ¿Es eterna? ¿Muere el cuerpo? ¿Muere el cerebro? Pero esto sigue de alguna forma... Los viejos filósofos viviendo, nos decían, los viejos filósofos nos describen hasta lo que pasa después de la muerte. A ver, esto yo sé que es un poco arriesgado, pero vamos a traspasarlo a nuestro momento. Nosotros sabemos que hay laboratorios donde hay señores que tienen aparatos sofisticadísimos que pueden investigar la materia hasta sus últimas consecuencias o hasta donde llegue. Y decimos, ellos sabrán. Toda la antigüedad nos habla de hombres que fueron y volvieron. Yo sé que esto puede parecer una locura, que fueron y volvieron y dijeron, sí existe y cada uno tendrá que verlo. Yo recomiendo muy sinceramente, nadie se va a leer La República de Platón así porque sí, es duro. Pero que se vayan a las 5 últimas páginas del libro donde viene el mito de el armenio, donde Platón las cosas difíciles de contar las cuenta como un cuento. Entonces cuenta cómo este hombre muere, pero no lo dejan allí, sino que regresa para contar cómo es aquello, ¿no? Y digo yo, ¿por qué no? No todos los que lo dicen, es más, los que lo dicen seguramente no lo son. O sea, el sabio, que lo es, no lo dice. Y el que lo dice, no lo es. Yo soy sabio. Eso ya me demuestra que no lo es. Que no lo eres. Los realmente sabios, que siempre se callan, son muy discretos y escriben su experiencia, es paradójico que en América, en Europa, en Oriente, las ideas sobre los estados post-mortem sean básicamente los mismos, a través de los milenios, sin contacto entre ellos, y demuestran tener experiencias, otros estados de conciencia que le hacen ver las cosas, y algunos han tenido la piedad humana de decir, bueno, que sepáis que esto es así, pero esto lo he visto yo, tú verás. Claro. Pero se puede estudiar, interesante. Bueno, esto resumidamente. Mañana la conferencia a partir de las 9 en Centro Idealia, Avenida Pablo Iglesias 134. 134. Eso es, que ayer me pasé 2 números, me fui al 36. No, son muchos números. También, bueno, de alguna forma la apertura del curso Filosofía Práctica, no sé si tiene que ver también el inicio de esta conferencia con este... Lo hemos hecho coincidir para no citar a la gente en 2 casos, entonces va a ser después la gente a los que les interese, pues entonces se les va a proponer justamente el curso de filosofía. Por eso digo, hay que descontaminar la palabra. Las palabras tienen un poder extraordinario. Cuando las escuchamos aparece una imagen y esa imagen es muy difícil de quitar, ¿no? Entonces cuando dices filosofía la gente se le trae. Yo lo que quiero decir es que no hace falta ningún conocimiento especial para abordar el curso de filosofía. No hace falta ningún. Y que creo que es súper interesante porque lo que se hace es dialogar, reflexionar, compartir ideas y muchas veces exteriorizar nuestras preguntas para darnos cuenta, eso como me encanta, bueno, como dice, yo le diré cómo nos venden la moto, este es un libro muy interesante, lo hemos hablado más de una vez, de Chomsky, cómo nos venden la moto, dice, en realidad el problema del ser humano es que no comunica sus cosas, sus vivencias profundas. Hablamos del tiempo como en los ascensores, ¿no? Del fútbol, de la política, del otro, pero difícilmente nos sentamos a hablar de las preguntas que apenas se insinúan en nuestro interior y que no tienen edad. Entonces, es sentarse a poder hablar de eso. De lo otro ya hay mucho
Y se puede hacer. Porque eso sería desnudar el alma. Exacto. De alguna forma. Y hay que ser muy valiente para hacerlo. Hay que ser valiente, porque claro, cuando te abres en canal, el que está a tu lado ya te conoce y sabe en un momento dado, si quiere, por dónde meterte mano, en caso de hacerte daño. Es un riesgo que tenemos que Es un riesgo. Pero creo que por eso está ese caparazón invisible que a veces no nos deja esto que tú estás comentando. Efectivamente. Abrir el alma, o la mente, o el cuerpo. Interesante como siempre, Antonio. Bueno, mantenemos el contacto, acabáis de empezar, ¿no?, la nueva programación, así que hay una conferencia que lo he subrayado, es para la próxima semana, el 4 de octubre, que también, no sé si serás tú, pero no sé si se hablaré contigo o con otra persona. También es una pregunta, dice, ¿por qué el esoterismo ha caído en lo ridículo? También una pregunta muy interesante. Muy interesante. Serás tú el quien da la conferencia, ¿no? Bueno, pues ya nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene y lo hablamos. Gracias, Antonio Burgos. Gracias por tu invitación. Hasta la próxima. Me pide paso el compañero Juan Domínguez, que estaban en la Puerta de Burchera para otra entrevista que iban a hacer con un autor de un libro que presenta esta tarde. Y había un grupo de chicos Erasmus, no sé si iban a hacer una visita guiada y, en fin, se ha acercado a ellos por saber un poco, en fin, de dónde vienen y a dónde van. Contigo de nuevo, Juan, adelante. Pues aquí nos hemos venido hasta el kilómetro cero de la capital almeriense, Puerta de Burchera, pues estamos ya a finales de septiembre y durante todo el mes de septiembre y el mes de octubre se mueven los chicos del Erasmus prácticamente por toda la geografía europea y vamos a que Carlos Olea nos explique precisamente